Hola nuevamente, espero que hoy vamos a iniciar con un video acerca de los ejercicios de la unidad número 8. En este tema vamos a encontrarnos más que nada algunas palabras claves en diferentes ejercicios y vamos a tratar de encontrar cómo identificar el tipo de ejercicio, cómo darle vueltas a lo que me preguntan con la información que me dan y también tratar de hacerlo lo más pronto posible. La idea es tener algunos ejemplos, ¿verdad? Que nos ayuden a asociar un ejercicio con otros ya conocidos y desde ahí poder ya pues relacionar, ¿verdad? Cómo funciona la lógica de estos ejercicios que son un poco más complejos. Este primer ejercicio, el 8.1, dice lo siguiente. Considere las siguientes proposiciones. 1. María tiene 3 veces la edad de su hijo Juan. 2. Juan es 4 años mayor que su hermano Raúl. 3. La suma de las edades de Juan y de María es 48. Y 4. Raúl tiene 8 años. ¿Cuáles de las proposiciones anteriores son suficientes para poder determinar las edades de Juan y María? Entonces tómense un momento para tratar de resolver este ejercicio y a continuación vamos a ver el desarrollo. Entonces pueden ponerle pausa en este momento y ahora vamos a continuar con la resolución del ejercicio. La palabra clave que nos muestra este ejercicio y que no es la única vez que la vamos a encontrar es esta de suficiente. Entonces pongámosle atención a la idea de que suficiente nos tiene que indicar algo por lo cual escogemos algunas y no escogemos otras. Entonces suficiente es que no hace falta más que eso, ¿verdad? Cuando decimos que algo es suficiente es que no requerimos nada adicional, ¿verdad? Entonces basta, podemos decir, ¿verdad? O es suficiente, es más que, ¿verdad? Necesario, esos que tenemos ahí, pero no hay que agregarle nada más. Entonces tal vez la forma más sencilla de decirlo sería no hace falta agregar nada. Estas palabras pues no solo para este ejercicio sino en general que tengamos una idea de qué es lo que nos están apuntando. No hace falta agregar nada más. Entonces vamos a dejar eso como un primer aprendizaje para este ejercicio. Y vamos a desarrollar el ejercicio de dos maneras. A mí me interesa siempre pues desarrollar primero lo que uno tal vez en su primera aproximación se le ocurriría y luego notar cómo, bueno, por qué identificar que esa primera aproximación tal vez no es la mejor, no es la más rápida e incluso cómo desde que vi suficiente debería pues asociarlo con algo distinto a lo primero que se me ocurra. Resulta que en este juego de 4 proposiciones nos incluyen a 3 personas, a Juan, a María y a Raúl, ¿verdad? Y si ustedes me preguntan cuál es la edad de ellos, podemos mezclar de diferentes maneras esas proposiciones y llegar a la edad de ellos. Uno podría agarrar, por ejemplo, ¿verdad? Este conste que es una primera aproximación para entender el ejercicio, pero pronto vamos a hacer una corrección. Uno podría agarrar la idea de que, bueno, la única persona que me dice la edad exacta es la de Raúl, 8 años. Bueno, entonces tal vez eso me ayuda como a aterrizar las cosas y llevarlo un poquito más sencillo, ¿verdad? Y sabemos que Juan es 4 años mayor que Raúl. Entonces, si yo empiezo diciendo que Raúl tiene 8 años y después acepto la otra que dice que Juan tiene 4 años más que Raúl, puedo decir que Juan tiene 12. Y por último, ya podríamos tratar de apuntar a la edad de María. Por ejemplo, esta primera dice María tiene 3 veces la edad de su hijo Juan. Entonces yo podría decir, bueno, María tiene 36 años. Con eso logramos la edad de Juan y María, que es lo que nos pide el ejercicio. Pero no entró en juego la palabra suficiente. Vean de una vez que asociamos las respuestas, ¿verdad? El tipo de respuestas que tenemos con lo que nos están pidiendo. Y qué curioso, este método que yo acabo de utilizar es sencillo, es fácil de llegar a las edades de las personas por un camino pues más concreto, más claro, pero necesita la número 4, necesita la número 2 y necesita la número 1. Entonces, ¿cuál es el problema con la palabra suficiente? Suficiente es tomar la menor cantidad de información posible, ¿verdad? Que aún así me lleve a esa respuesta.
Y me están indicando, con solo ver los tipos de solución que tenemos, me están indicando que debería bastar con 2 de las 4 opciones para llegar a la edad de Juan y María. Entonces aquí es más que nada recordar una característica de los sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a hablar un momentito de eso. En algún momento hemos usado sistemas de ecuaciones lineales, pero tenemos que entonces conocer cuándo es que funcionan los sistemas de ecuaciones lineales, y a eso es a lo que apunta suficientes. Entonces es importante que pongamos atención a esa parte. El tema es un sistema de ecuaciones lineales. ¿A qué se refería esto? Desconocemos varias variables, ¿verdad? Hay varios valores desconocidos. Primer detalle. Entonces, en este caso, tenemos que averiguar, ¿verdad? Yo puse las iniciales de los nombres para representar la edad de cada uno. Entonces, tenemos que averiguar J y M. Esas son las variables importantes para nosotros. Nadie nos está preguntando por la R de Raúl. Entonces, podemos decir que solo tenemos 2 variables que realmente nos interesa averiguar. Resulta que un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad?, me dice lo siguiente: es suficiente utilizar la misma cantidad de ecuaciones que cantidad de variables para poder averiguarlas, ¿verdad?, para resolver el sistema. Este es un detalle bastante importante que podemos incluir como fondo en este ejercicio. Ok, entonces un detalle mínimo es darme cuenta que si son 2 variables las que quiero, el ideal sería un sistema que tenga 2 ecuaciones. O sea, de las 4 proposiciones que tenemos aquí, sacar únicamente 2 que hagan su trabajo. Y es más, yo voy a sacarlo y vamos a resolverlo y vamos a llegar a las mismas edades con solo 2 ecuaciones, con solo tomar los datos de 2 proposiciones. Pero hay que nada más darnos cuenta que con solo saber esto e identificar cuáles son las 2, yo ya podría responder al ejercicio. Ahora, una característica que tienen que tener esas ecuaciones, ese es un detalle vital que tal vez no le estamos poniendo atención, y antes de escogerlas de una vez es útil para no escogerlas equivocadas, ¿verdad? Tenemos 4 opciones. Entonces, de aquí debemos decir: las ecuaciones a utilizar deben incluir únicamente las variables que queremos averiguar. Si incluimos una tercera variable, ya no puedo usar normalmente 2 ecuaciones. Voy a pensar que muy posiblemente necesito 3. Entonces ya no calza con el ejercicio. Por eso entonces las ecuaciones a utilizar deben incluir únicamente las variables que queremos averiguar. Ok, entonces este ejercicio lo estoy tomando con bastante espacio para que veamos el significado de suficiente y cómo un sistema de ecuaciones lineales apunta a un método suficiente. ¿Cuáles son la información que tenemos aquí, ¿verdad? Los datos o las ecuaciones que podemos extraer de estas proposiciones. Voy a dejar este resultado por aquí abajito, ahora es importante, nos va a ayudar a comparar al final. Pero lo que quiero que vean es qué información traen estas ¿verdad?, ecuaciones. La primera dice: María tiene 3 veces la edad de su hijo Juan. Entonces lo que está diciéndome es que María es igual a 3 veces Juan. Esta ecuación usa M y J nada más. La segunda dice: Juan es 4 años mayor que su hermano Raúl. En otras palabras, Juan podemos decir que es Raúl más 4, ¿verdad? La edad que tiene Raúl más 4. ¿Qué dice la tercera? La suma de las edades de Juan y de María es 48. Entonces yo puedo agarrar a Juan más María y eso me tiene que dar 48. Y por último, Raúl tiene 8 años. Es decir,
esta es simplemente R es igual a 8. ¿Por qué es importante entonces conocer los sistemas de ecuaciones lineales, lo de la cantidad y cómo deben ser esas? Porque así, identificando estas 4 ecuaciones, ya tengo la respuesta de cuál debería ser el sistema que lleva a resolver el problema. Tenemos que usar la primera y tenemos que usar la tercera. ¿Por qué? Porque son las que utilizan, en las dos aparecen las letras M y J, que son las que queremos averiguar, y de alguna manera, o sea, tal vez no nos compliquemos en pensar cómo, ¿verdad? Pero con la combinación de operaciones que hay ahí, porque no tienen exponentes, ¿verdad? Porque son de grado 1, las variables, las letras no tienen exponentes, debería haber alguna combinación de esas dos ecuaciones para llegar a la respuesta correcta. Ya nosotros lo vamos a hacer, pero lo que quiero que vean es que la intención es simplemente asociar dos ecuaciones que usan esas letras y buscar algún método. Entonces, de una vez podemos decir, vean que desde ya me atrevo a hacerlo, que con la 1 y la 3 es más que suficiente, ¿verdad? Esa sería la respuesta correcta, más que suficiente para averiguar las edades de Juan y María. Ahora, lo que viene después de esto es simplemente para probarles que sí se puede en caso de que un ejercicio lo preguntara, ¿verdad? En caso de que solo obtuviéramos el chance de hacer un sistema de ecuaciones y llegar hasta ahí. Pero para efectos de esta pregunta, con lo que acabo de hacer ya es más que suficiente. Ahora, vamos a ver entonces, ¿qué pasaría en un sistema como el que estamos planteando? La primera ecuación sería M es 3J. Y la segunda ecuación sería J más M es 48. Entonces, ellas están conectadas. Y lo que voy a hacer es utilizar esta primera, que ya tiene la M despejada. Voy a utilizar esta primera para cambiarla, sustituirla en la segunda. Entonces, voy a marcar aquí, ya estoy usando esta. Entonces, primer detalle, M es igual a 3J. Ah, bueno. ¿Qué significa eso? Que en la otra ecuación que tenemos, J más M igual 48, yo podría poner J más 3J igual 48. ¿Por qué? Porque M vale lo mismo que 3J. Entonces, de alguna manera, aquí tenemos lo que uno llamaría en un sistema de ecuaciones el despeje, ¿verdad? Una letra completamente sola diciéndome cuánto vale. Y aquí tenemos la sustitución. Entonces, en este ejercicio, el despeje me lo regalaron, ¿verdad? Y agarré la sustitución ya para continuar el desarrollo y averiguar los datos. Eso significa que 4 veces J es 48, ¿verdad? Y ya ahí podemos ir viendo, voy a acomodar esto un poquito más para allá para poder resolver. Ya podemos ir viendo que J va a ser, ¿verdad? Al final de cuentas, J va a ser 48 dividido entre 4 y eso es 12. Vean que este 12 ya lo habíamos averiguado por el otro método. Era más sencillo, pero necesitaba 3 frases. Por eso no es el camino que estamos tomando. Ok, logramos que J sea 12. Y ahora ese dato lo vamos a usar en la frase que teníamos de despeje. Por otro lado decimos, M es 3J. Ok, pero J vale 12. Entonces M sería 3 por 12. Y eso significa que M es 36. Como ven, con esas dos frases, aunque el camino fuera más complicado, llegamos a la solución del ejercicio y es exactamente la misma solución. O sea, la edad de Raúl se puede usar, pero también podemos, sin la edad de Raúl, lograr las edades de las dos personas que me preguntaron. Este es un ejercicio acerca de datos o información suficiente. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. El ejercicio es lo siguiente. Considere las siguientes afirmaciones. 1. Si Marielos es contemporánea de Priscila y Priscila es contemporánea de Luisa, entonces Marielos es contemporánea de Luisa. 2. Si Marielos es profesora de Priscila y Priscila es profesora de Luisa, entonces Marielos es profesora de Luisa. 3. Si Marielos es cuñada de Priscila y Priscila es cuñada de Luisa, entonces Marielos es cuñada de Luisa.
La pregunta dice lo siguiente: de las afirmaciones anteriores, ¿es o son siempre correctas? Y nos dan las opciones de que solo una de ellas sea correcta, ¿verdad? Solo la 1, solo la 2, solo la 3, siempre correcta, ¿verdad? Todas al mismo tiempo o ninguna. Entonces es uno de estos ejercicios que hay que revisar con detalle las diferentes proposiciones, ¿verdad? Las afirmaciones que nos dieron y tratar de descubrir si alguna de ellas no sucede correctamente siempre, ¿verdad? No es siempre correcta. O si tenemos alguna otra característica que me diga, bueno, esta sí, esta no, ¿verdad? Si todas sí, si ninguna. Entonces, bueno, voy a dejar un momento, igual, tomen una pausa, revisen el ejercicio y traten de desarrollarlo. Ya lo vamos a revisar en 3, 2, 1. Ok, entonces vamos a ponerle atención nuevamente a la palabra clave. La frase o lo que tenemos que identificar es qué de lo que está ahí arriba siempre es correcto. ¿Qué afirmación siempre es correcta? ¿Qué afirmación no siempre es correcta? Entonces, vamos a ver. Tenemos que poner cuidado a que hay palabrillas a veces que esto es un razonamiento matemático y sin embargo necesitamos conocer algo de vocabulario. Una palabra que me han preguntado en ocasiones es ¿qué significa contemporáneo? ¿Verdad? Entonces, bueno, no tenemos por qué saber la palabra, pero sí es una palabra sencilla que fácilmente puede utilizarse. Las demás son más corrientes, más comunes, ¿verdad? Ser contemporáneo es ser de la misma época. En otras palabras, vamos a ver un poquito, ¿verdad? Ponerle atención, digamos, en detalle, esta primera frase. Sabemos que Marielos vive en la misma época que Priscila. Entonces, tiene la misma época, ella está en el mismo momento histórico que Priscila. ¿Verdad? Entonces tenemos ese detalle. Y después, Priscila vive en el mismo momento histórico, es contemporánea de Luisa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar cuando yo ordené, según época, a las tres personas? Que Marielos conecta con Priscila en la misma época y Priscila con Luisa en la misma época. Entonces, cada una por su lado dice las cosas, ¿verdad? De manera sencilla, pero podemos sacar una conclusión nueva. Y eso es lo que trata de hacer el texto. Vean que si Marielos y Luisa viven en la misma época que Priscila, podemos afirmar, ¿verdad? Podemos sacar una conclusión, algo nueva para nuestro ejercicio, y es que Marielos vive en la misma época que Luisa, el mismo momento histórico. Entonces, esto que estamos diciendo va a pasar siempre. Ya vamos a hablar un poquito, viendo los otros ejemplos, que no necesariamente siempre se cumple, ¿verdad? Entonces, esta es verdadera. Ahora, ¿qué sucede a continuación? Aquí nos van a jugar con las palabras tratando de asociar, ¿verdad? De ver qué es lo que pasa, si siempre suceden o no siempre suceden. La número 2 dice, si Marielos es profesora de Priscila y Priscila profesora de Luisa, entonces Marielos es profesora de Luisa. Esa está más difícil de creer. Pongámoslo así, porque aquí realmente no me están dando los detalles y yo lo que necesito es ver si existe alguna situación, algún caso en el que este no sea cierto. Entonces, supongamos que Priscila, ¿verdad?, tiene a Marielos de profesora. Marielos le da clases de canto a Priscila, ¿verdad? Entonces, Marielos es profesora de Priscila, ¿verdad? Podemos decir que Priscila aprende de Marielos canto. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos una relación de profesora-estudiante. Muy bien. Resulta que Priscila, por otro lado, es profesora de natación, ¿verdad? Ella es instructora de natación para Luisa. Entonces vean qué curioso, se está cumpliendo lo que a nivel general dice el ejercicio. Marielos profesora de Priscila, Priscila profesora de Luisa. Yo puedo afirmar que de fijo Marielos le enseña algo, es profesora en algo de Luisa. Entonces, esa es la pregunta que nos hace
esta segunda parte del ejercicio. Si yo con solo esta relación de Marielos profesora de Priscila y Priscila profesora de Luisa, si ya puedo hacer automáticamente a Marielos profesora de Luisa. Y como ven en este caso, posiblemente Marielos y Luisa ni siquiera se conocen, ¿verdad? Ni siquiera tienen contacto entre ellas, ni ninguna sabe de la existencia de la otra. Entonces, no necesariamente esto se tiene que cumplir. Puede ser que en algún caso, ¿verdad? En algún caso extraordinario, también Luisa recibe clases de canto con Marielos. Puede ser, ¿verdad? No lo quitamos de las opciones. Pero sepamos que no siempre va a ser así. Entonces, podemos decir, digamos, yo no voy a decir que eso es falso. No necesariamente es lo que tenemos que decir. Podemos decir que no siempre es verdadero, ¿verdad? No siempre es verdadera esta afirmación. Y eso es lo que me importa para efectos del ejercicio. ¿Es siempre verdadera? No, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir que esta segunda la vamos a descartar. Ya solo con eso, ya podríamos elegir la respuesta correcta del ejercicio basándonos en las respuestas que nos dan. ¿Por qué? Porque sabemos que la 2 solita de fijo, ¿verdad? No siempre es verdadera. Eso acabamos de averiguarlo. Además, no todas son verdaderas. Además, tampoco podemos decir que ninguna, porque ya sabemos que la primera siempre es verdadera. Y ahora, bueno, no sabemos de la 3, no la hemos ni revisado todavía, ¿verdad? No sabemos todavía de la 3 qué pasaría, pero por lo menos sabemos que la 1 fijo sí. Entonces uno podría ir temerariamente con esto a decir de una vez, la respuesta tiene que ser la 1. Con solo que encontré una que no funciona y una que sí, ya puedo decir que todas y ninguna no son las correctas y que la 1 sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí las opciones como para jugar con eso. Aún así analicemos el último caso, que es un poco el más chistoso, digamos, o más curioso de los 3. Resulta que nos hablan de la relación de cuñada, ¿verdad? Entonces Marielos es cuñada de Priscila y Priscila es cuñada de Luisa. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que poner cuidado y tendríamos que imaginarnos los casos. Si eso puede pasar alguna vez, si no, ¿verdad? Lo que me importa es que siempre pase. Bueno, Marielos y Priscila, ¿verdad? Pueden ser cuñadas perfectamente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que Marielos puede ser la pareja, ¿verdad? De un hermano de Priscila. Entonces, en la familia de Priscila, ella está conectada con Marielos a través de la persona que tenemos por acá, ¿verdad? Que es pareja de Marielos. Bueno. Ya tenemos ahí la forma en la que Marielos y Priscila son cuñadas. Ahora, Priscila es cuñada de Luisa. Bueno, podemos hacer la relación algo similar. Resulta que Luisa está en una familia donde un miembro de esta familia es la pareja de Priscila, ¿verdad? Entonces así Luisa y Priscila son cuñadas entre ellas. Ahora, ¿eso hace automático que Marielos y Luisa sean cuñadas? Pues no necesariamente. Es posible en un caso extraordinario, ¿verdad? Qué sé yo, les pongo un caso solo para que vean que no es que nunca se cumple. Podría ser que Marielos tenga aquí un familiar, en su familia, un hermano, una hermana, ¿verdad? Y Luisa tenga en su familia a la pareja de esa persona. Entonces, bueno, ahí serían como concuñadas, por decirlo así. Ese es un caso fácil de ubicarlas, aunque no serían cuñadas directamente. Y la otra tendríamos que reacomodar esto, ¿verdad? Para que coincida de alguna manera la relación entre ellas, para que no sea a través de terceras personas en los dos casos, sino que Marielos de alguna manera también tenga relación con Luisa. Entonces, se puede muy extraordinariamente, pero el asunto no es pensar si es verdadero en algún caso. Lo que nos interesa es si es verdadero siempre. Y es más, este caso, como les digo, sería como un esfuercillo ahí por hablar de más o menos concuñadas, ¿verdad? Pero no es ni siquiera el tipo de relación del que tenemos en el ejercicio. Entonces, pensando solo en la relación del ejercicio, las cosas se pueden acomodar de esta manera y no necesariamente Marielos y Luisa terminan siendo cuñadas. Por eso, uno puede decir que no siempre es verdadera.
Entonces vean que esa pues es un ejercicio curioso donde utilizamos relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de relaciones que vemos acá se llama una relación transitiva. En otras palabras, ¿qué significa? Que si Marielo se relaciona con Priscila a través de ese tipo de relación y Priscila con Luisa a través de ese mismo tipo de relación, automáticamente Marielos y Luisa quedan relacionadas. ¿Qué acabamos de aprender? Que ser contemporáneo es una relación transitiva. Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿verdad? Ser transitivo significa eso, que ok, Marielo se relaciona con Priscila, Priscila se relaciona con Luisa y eso automáticamente haría que Marielos y Luisa estén relacionadas. La única que cumplió con eso fue la primera, las otras dos no siempre lo cumplen. Entonces, bueno, como van viendo, a mí me gusta desarrollar cada ejercicio lo más posible porque estoy consciente que estos mismos ejercicios no van a ser los que les salgan en el examen. Pero entonces, entre mejor los comprendamos y más dudas abarquemos a la hora de resolverlos, más oportunidades hay de entender mejor un ejercicio que se parezca en todo o en parte a los ejercicios que estamos haciendo. A continuación vamos a hacer un tercer ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio 8.3. Dice lo siguiente. Una gran compañía aérea tiene tres tipos de aviones X, Y y Z. Considere las siguientes afirmaciones. 1. X es más veloz que Y. 2. X es más veloz que Z. Y 3. Y es más veloz que Z. De lo anterior se concluye que. Entonces, antes de empezar, quiero que vean el tipo de opciones, digamos, que hay para responder a la pregunta. Tenemos siempre en las 5 opciones que escogen 2 primero, ¿verdad? Y después ponen una tercera, que sale como de, digamos, de conclusión basándome en las 2 primeras que pusieron por ahí. Este ejercicio pues tiene entonces 2 o 3 palabras, podemos decir 3 palabras importantes. Concluye es sacar, ¿verdad? Sacar información nueva, ¿verdad? Extraer información nueva. Entonces voy a ponerlo en las palabras más sencillas. Sacar información. Cuando digo nueva, voy a decir adicional, tal vez. Cuando me refiero a esto es que los dos datos iniciales no me decían eso directamente. O sea, una conclusión es que yo relacioné un poco la información que me dieron y de ahí sale información adicional que no venía directamente en los 2 datos que agarramos al inicio. Y tenemos 2 palabras claves también en las soluciones. Una es implicar y la otra es excluir. Entonces esas 2 palabrillas las explico antes de darles el chance como de que lo revisen y lo traten de desarrollar ustedes también. Implicar, ¿qué es? ¿Verdad? Que lo primero, ¿verdad? En este caso, la 1 y la 3, por ejemplo, ¿verdad? Lo primero afirma lo segundo. En otras palabras, con solo saber yo lo que dice la 1 y la 3, podría decir que es cierto lo que dice la 2. Eso es implicar, ¿verdad? La información de las primeras que pusimos, 1 y 3, dice, afirma, dice que es cierto lo que dice la 2. ¿Qué significa excluir? ¿Verdad? Excluir es prácticamente el contrario de implicar. Excluir, perdón, dice que lo primero que tenemos ahí, en este caso, todo lo que está antes de la palabra excluir, la 1 y la 2, ¿verdad? Niegan, ¿verdad? Lo primero niega lo segundo. Entonces, significaría que con la información que tengo antes de la palabra excluir, la 1 y la 2, puedo decir que la 3 no es cierta. Entonces, bueno, vamos a dar un momentito para que pongan pausa, revisen el ejercicio con calma y traten de resolverlo. Y ya lo vamos a revisar en 3, 2, 1. Ok, vamos a extraer la información de este ejercicio.
Y conste que ya tenemos en mente el tipo de relación que queremos encontrar. Aquí es importante saber que vamos a hablar de una relación que también es transitiva como el ejercicio 8.2 y es la relación mayor que o menor que. Sucede lo siguiente, lo voy a poner en un ejemplito sencillo por acá. Vamos a ponerlo aquí abajito para que no se relacione, no choque con lo demás. Vean lo siguiente. Si por ejemplo yo digo el número 7 es mayor que el número 5. Y además digo, bueno, y también el 5 le gana al 3. Con estos dos detalles yo puedo afirmar de fijo, ¿verdad? Con toda seguridad, que el 7 le gana al 3. ¿Por qué? Porque ya 7 le gana a alguien que le gana al 3. Entonces el 7 se pone adelante, ¿verdad? Entonces, sabemos que mayor que es una relación transitiva. Ese es un detalle. Tal vez el nombre no es tan importante que se lo aprendan, pero sí que asocien eso de que yo puedo como hacer una cadena, ¿verdad? Relacionar uno con otro, ¿verdad? Y eso es lo que me permite decir que cuando tengo la información así, normalmente la resumimos de esta manera. Normalmente dos datos así los resumimos de esta manera. Resumimos diciendo 7 mayor que 5 mayor que 3, como en cadena, ¿verdad? Conectados. Ok, entonces, esto lo voy a aplicar al tema de más veloz que, porque más veloz significa su velocidad es mayor que la velocidad del otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las frases que tenemos aquí? La primera, voy a ponerlas por acá separadas. Voy a resumir las tres. La primera, la segunda y la tercera. La primera dice X es más veloz que Y. Entonces yo voy a poner X le gana a Y. Segundo, X es más veloz que Z. Ok, X le gana a Z. Y tercero, Y es más veloz que Z. Y mayor que Z. Entonces, aquí voy a aprovechar a que estudiemos lo que se llaman falacias, que son conclusiones equivocadas basándome en información que no me saca ese tipo de conclusiones, ¿verdad? Hay muchas formas de llegar a una falacia, es como llegar a una equivocación en el razonamiento. Y en este caso, lo que tienen que saber es que la relación mayor que se puede conectar siempre y cuando el que pierde en una de las dos es el que gana en la otra. ¿Lo ven acá? O sea, como que está encerrado en el medio. En una pierde y en la otra gana. Entonces, eso me permite conectar las dos frases. Pero puede ser que yo vea los datos de algunas y de una vez me atrevo a dar conclusiones cuando no tengo esa relación así como en cadena, ¿verdad? Entonces les enseño cuál sería un razonamiento equivocado. Un razonamiento equivocado sería agarrar, por ejemplo, la 1 y la 2, ¿verdad? La 1 y la 2. ¿Por qué? 1 y 2, ¿verdad? Tengámoslo así. X le gana a Y y X le gana a Z. Entonces sí, son dos frases donde alguien gana. ¿Qué es lo que puedo concluir de aquí? Yo puedo asegurarles con esta información, basándome en la 1 y la 2, que X le gana a Y, X le gana a Z, X es el más veloz. Eso es lo que puedo decir. ¿Verdad? X es el que le ganó a los dos, entonces X es el más veloz. Si esa fuera la conclusión que ustedes quieren, bienvenida sea, esa es la opción que tenemos que escoger. Pero ¿cuál es el problema? Que la 3 no dice eso. La 3 me compara a Y y a Z. Entonces, si yo agarro la 1 y la 2, ¿verdad? Y quiero comparar con la 3, ¿verdad? Quiero ver qué pasan la 1 y la 2, qué información me dicen de la 3. Esto me habla de X, pero no me dice absolutamente nada de comparar entre Y y Z. No puedo afirmarlo. ¿Ok? Entonces quiero que sepan eso, que aquí Y y Z, cada una nunca compitió contra la otra. Las dos se retaron contra X, pero nunca entre ellas. Entonces, de aquí yo puedo concluir que X es el más veloz, pero de una vez, como una conclusión que tengo que tener presente, no puedo decir nada
de la relación entre Y y Z. O sea, yo no sé si Y le gana a Z, yo no sé si Y y Z son iguales, yo no sé si Z le gana a Y. No lo sé y no lo puedo saber al menos de que me den números, menos de que me digan claramente cuál era Y, cuál era Z y ya compararlos. Entonces, una falacia sería agarrar estas dos, ¿verdad? Un razonamiento equivocado sería agarrar estas dos y después decir algo acerca de la relación entre Y y Z, por ejemplo, lo que pasa en la tercera. Decir, yo estoy seguro de que Y le gana a Z. No, un momento, con esa información usted no puede decirme eso. No sabe, no tiene los datos para decirme eso. Entonces, un primer punto sería agarrar la 1 y la 2 y ver eso. Me interesa que sepan que puedo afirmar que X es el más veloz, pero nada más. Otro punto. Podríamos relacionar más bien la 2 y la 3. X le gana a Z y Y le gana a Z. Y sucede algo parecido al caso anterior. ¿Qué es lo que puedo asegurarles viendo estas dos? Que si tenemos tres aviones, X, Y y Z, ¿verdad? Y Z perdió en las dos carreras, Z es el más lento de los tres. ¿Ok? Eso es lo que puedo asegurar. Él perdió en las dos. Cuando se compara con X pierde, cuando se compara con Y pierde, es el más lento. Pero otra vez, ¿verdad? No puedo decir nada de la relación de los dos que no se relacionaron en este caso, ¿verdad? No puedo decir nada de la relación de X y Y, entre X y Y. Entonces, ¿cuál sería una falacia? Venir y agarrar la 2 y la 3 y decir que la 1 es verdadera o que la 1 es falsa. No importa, cualquiera de las dos sería equivocado porque yo no tengo la información para hablar de la relación entre X y Y. Entonces, ese es otro peligro, digamos, que tenemos agarrando información. Entonces, ya agarré la 1 con la 2, ya agarré la 2 con la 3. ¿Qué pasa si agarramos la 1 y la 3, que es la tercera que no he hecho hasta ahorita? Bueno, X con Y, X le gana a Y, y además Y le gana a Z. Vean que este es el único en el que pierde en una, gana en la otra. Queda como encerrado en medio de las dos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo puedo sacar de ahí? Podemos sacar dos conclusiones. Podemos decir, bueno, que se conecta entonces de forma transitiva, como en cadenita. Entonces yo sé que X le gana a Y, que Y le gana a Z, y además puedo decir X le gana a Z. Y si quiero resumir eso, puedo decir eso último que puse, X le gana a Z. Puedo asegurarlo, porque viéndolos así acomodados uno detrás del otro, X es el más rápido y Z el menos rápido, o el más lento en otro caso. Ok, entonces podemos afirmar eso y esta relación sí me permite comparar X con Y, X con Z y Y con Z. Todos con todos se pueden comparar gracias a esa conexión entre ellos. Entonces ahí no tengo peligro de hacer un razonamiento equivocado por falta de información. Bueno, según esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Vamos a ponerle los números nada más para ya tomar la decisión final. Este era el 1 y el 2. Este era el 2 y el 3. Y este era el 1 y el 3. 1 y 3. Entonces, bueno, saquemos las conclusiones ya orientado al ejercicio, pero bueno, lo más importante era tal vez conocer las posibilidades que nos dan las parejas que tenemos por acá. ¿Qué pasa? Bueno, con la 1 y la 2 yo no puedo decir nada de la 3. 1 y 2 no me permite afirmar nada de la 3, entonces de una vez descartamos esta. 1 y 2 no me dan la autoridad para hablar de la 3. 2 y 3, vean que en esa hay dos opciones, 2 y 3. 2 y 3 no me dan autoridad, ¿verdad? No puedo hablar nada de la X y la Y, que es lo que dice la 1. Entonces, la 2 y la 3 excluyen a 1, no puedo decirlo. 2 y 3 implican a 1, tampoco lo puedo decir. Y queda la última, que es la relación que nosotros vimos que sí es más provechosa y saca más información. La 1 y la 3.
Con la 1 y la 3, ¿qué puedo decir yo de la número 2? ¿Verdad? Sí, sí es información suficiente para poder hablar de la relación entre X y Z. Sí es suficiente porque puedo relacionar a todos con todos. Pero entonces la 1 y la 3 vienen y lo que dicen es que la 2 es cierta, ¿verdad? En otras palabras, esto que puse aquí significa la número 2 es cierta, es verdadera, podemos decir. ¿Qué significa eso? Que puedo implicar a la número 2, o sea, agarrar la 1 y la 3 e implicar a la número 2, y no es cierto que la 1 y la 3 excluya a la número 2. O sea, esta dice, sí es cierto que la 2 pasa, y esta dice, no, la 2 no pasa, ¿verdad? Entonces, viendo eso, podemos agarrar la opción A. Esos son los primeros 3 ejercicios. Voy a seguir a lo largo de esta semana compartiéndoles bastantes ejercicios en más videos y subiéndolos a lo largo de los días. Entonces, los invito a estar conectados a este canal, a preguntarme cualquier ejercicio que encuentren con el que se estén preparando para su examen de admisión y yo con mucho gusto les estaré contestando. Cuídense mucho, que pasen muy bien y se preparen genial para este examen.